¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una semana muy buena, de mucha edificación, con todos los devocionales que hemos venido viendo. Realmente, a modo personal, estos devocionales han servido mucho, ¿no? El testimonio, la historia de Nehemías ha venido calando bastante, ¿no? Porque a veces conocemos la historia, pero no la recordamos y no tenemos atención a algunos detalles. Estamos ya en nuestro día 46 de devocionales, eh, 46 de cuarentena también, pero nos gozamos en Dios, estamos contentos porque Dios viene trabajando en nosotros. Estamos viendo muchos resultados muy agradables, ¿sí? Y sobre todo en ustedes y también en nuestra vida personal, donde podemos darle gracias a Dios por cómo Él nos viene hablando. Quizá para muchos es un tiempo difícil el estar encerrados, es un poco complicado, o la incertidumbre con respecto a la salud, pero veamos que siempre en la adversidad uno de los ejemplos que nos puede dar Nehemías es que él estuvo orando. El día de hoy vamos a tener nuestro devocional en el capítulo 4 de Nehemías y vamos a tener lectura del versículo del 1 al 9. Pero antes de empezar vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias Padre por quien tú eres, gracias porque en tu grandeza hallamos misericordia, Padre, porque aún sin merecimiento alguno, eres tú quien obra en gran manera y lo hiciste, Señor, desde siempre pensando en nosotros. Gracias, Padre, porque siempre tienes tú el control de cualquier situación en nuestras vidas e incluso cuando creemos que no hay luz o creemos que nadie está controlando lo que sucede como lo que vivimos ahora, quienes te conocemos entendemos, Señor, que en tus planes hay perfección y que tú tienes todo bajo tus manos. Te pedimos ahora que nos hables, Señor, que seas tú eh, llamándonos la atención si es necesario y que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones para tener el deseo de aprender cada día más. Gracias, Señor, por cada uno de estos grandes hombres en la Biblia que nos hablan, Señor, con el ejemplo, con sus errores y con sus aciertos, Padre. Y eres tú quien nos utiliza, Señor, para, con su testimonio, que nosotros podamos aprender ahora. Guíanos, Señor, en todo tiempo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía, vamos a leer el versículo 1, del versículo 1 al versículo 9 del capítulo 4 de Nehemías. Dice, precaución contra los enemigos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, y esto lo va narrando Nehemías, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y aquí viene la acción más importante de Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Qué interesante, qué difícil y qué bonito. Hay un cruce aquí de emociones porque en una instancia vemos que Nehemías ya estaba ejecutando el plan, ya estaban levantando los muros, ya estaban trabajando con el pueblo, pero como sucede muchas veces en la vida, y también tenemos que decirlo así, en la vida cristiana, cuando nosotros empezamos a trabajar o empezamos a hacer obras, eh,
siempre hay gente que va a tener algún tipo de observación, y en este caso fue Sanballat y fue Tobías. Y cuando ellos se enteraron esto, dice que hubo mucho enojo y se enfureció en gran manera. Miren, qué extraño, era una obra para bien, era una obra de crecimiento y para colmo era algo que Dios había ordenado y le había dado la responsabilidad a Nehemías. Definitivamente él menospreció lo que estaba sucediendo y empezó a hablar mal, empezó a juzgar a quienes en algún momento se habían equivocado. Sabemos que el pueblo de Israel en alguna oportunidad se equivocó. Y lo que hizo Sanballat fue juzgar su pasado y decía que ¿acaso ellos van a tener la oportunidad de volver a ofrecer sacrificios? Muchas veces sucede esto y muchas veces nuestro pecado nos va a acompañar y vamos a ser juzgados incluso cuando nosotros ya sabemos que Dios nos ha perdonado. Pero tenemos que recordar que Dios restaura y restaura nuestros corazones y restaura nuestras vidas. Y vamos a ver que en más de una oportunidad en la Biblia, la gente que estuvo obrando según la voluntad de Dios fue burlada y juzgada. Lo podemos ver en el caso de Noé, construyendo el arca. Sus vecinos, durante todo el tiempo que él construyó el arca, se burlaron de él. Y fue algo que Noé tuvo que soportar y lidiar con su propio carácter. Lo vemos en la historia del mismo Jesús, cuando vino a morir en una cruz por nosotros y vino a predicar del Evangelio, de la salvación, de quién era Dios y a qué había venido Jesús aquí a la tierra. Y como muchas veces les grafico yo, se burlaron en su cara, incluso le escupieron directamente a él sin saber lo que estaban haciendo. Pero Sanballat tuvo una acción de, no sé si envidia, porque él no estuvo a cargo, no sé si simplemente enojo porque no les caía bien, pero empezó a quejarse de lo que estaba sucediendo y atacó lo que muchas veces los cristianos solemos atacar, los errores o el pasado de otras personas, y debemos tener cuidado con el juicio que hacemos. Muchas veces vemos obrando a alguien o a algún hermano en la iglesia y decimos, pero ¿cómo él, si en su vida pasada o en el pasado se equivocó? Y muchas veces vamos a convertirnos en el Sanballat en la obra de otras personas. Bien, por una parte, tengamos cuidado con caer en juicio de nuestros hermanos, tengamos cuidado con caer en juicio de las obras. Nosotros no conocemos los corazones. Recordemos que cada quien va a dar cuentas sobre lo que ha hecho aquí en la tierra. Y muchas veces vamos a tener que bajar la cabeza por tanta desobediencia. Pero recordemos que también estas buenas obras son ordenadas por Dios y nosotros tenemos que actuar y tenemos que servir en la iglesia. Ya hemos visto que todo este proyecto de construir los muros o reconstruir constaban de un orden, de un ejemplo, de un trabajo en equipo y teníamos que tener en cuenta que Dios era el arquitecto, Dios era el que comandaba. Entonces, cuando nosotros veamos obrando a otras personas en distintos ministerios, en vez de juzgar tenemos que alegrarnos y orar por estas personas, porque va a suceder que si ellos están cayendo en un error, quizá también en ese servicio tendrán que rendir cuentas a Dios. Tenemos que estar orando por nuestros líderes. Pero vamos a ver lo que hace Nehemías, y esto lo viene haciendo desde el versículo 4. Nehemías oró. Otra vez, Nehemías tuvo un tiempo en el que, más allá de querer confrontarles, apeló al Padre Celestial, apeló al juez justo y le dijo, oye, oh Dios nuestro, que nosotros somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. Nehemías se había incomodado mucho, pero no quería caer en juicio propio y le dijo, Señor, reprende el juicio que ellos están haciendo, ten en cuenta lo que ellos están menospreciando. No están viendo lo que nosotros hacemos, porque ya aquí no solamente era Sanballat, sino que Tobías había dicho que estos muros pues no servían para nada, que incluso una zorra, que un animal pequeño, si se subía a estos muros los iba a destruir. Y Nehemías decidió orar. Muchas veces en la adversidad de tu servicio, y vamos a hablar del servicio específicamente,
Cuando creas que hay alguien que, no sé, está menospreciando tu servicio, ora por esta persona. Ora por lo que puede haber en su corazón. Ora porque esperamos que no haya envidia, esperamos que no haya menosprecio de la obra que se está haciendo para nuestro Señor. Dice, no cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Es extraño. Mucha gente, muchas veces, se enoja por el servicio de otras personas. Gracias a Dios hasta el momento no ha pasado, pero imagínate que este trabajo que estamos haciendo ahora mediante YouTube o las reuniones que podamos tener sea juzgado, sea burlado, sea menospreciado. Qué complicado, de verdad. No es un juicio hacia nosotros quienes estamos trabajando con ustedes, sino es un juicio ante la obra de Dios. Y lo que le decía a Nehemías, nosotros edificamos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Y aquí viene otro punto interesante. La muralla se edificó según el ánimo de la gente. El pueblo necesitaba estar animado, necesitaba recordar para qué estaba obrando. Y es necesario que entre hermanos nos estemos animando constantemente, ¿sí? Quizá, y como lo hemos venido hablando, cuando el pastor ha mencionado sobre los misioneros en alguna oportunidad, quizá no puedas ir, pero puedes ofrendar, puedes estar orando, o puedes escribirle un mensaje a ese misionero por el que estás orando y decirle, estoy orando por ti. Ese confort, esa alegría que ellos van a poder sentir, va a servir mucho para la edificación del muro, ¿sí? Ellos habían avanzado hasta la mitad y recordemos que los muros del pueblo eran gigantes, entonces era un gran avance. Ellos habían seguido su trabajo a pesar de las cosas que se venían hablando. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Como les digo, no sé si era envidia, no sé si ellos querían asumir esa responsabilidad. Sin embargo, les enojó mucho que estas personas estén obedeciendo a Dios. Les enojó muchísimo. Y lo que ellos dicen en el versículo 8 es que conspiraron todos a una para venir a atacar. No siempre va a ser una sola persona que hable mal de tu trabajo para el Señor. En alguna oportunidad va a ser más de una. Pero mira, esta conspiración es una suma de pecados. Como les digo, puede ser la envidia, empieza el enojo, se encolerizaron mucho, empezaron a hablar mal, empezaron a juzgar, empezaron a menospreciar y para colmo, se juntaron para ir a hacer mal. Esto ya era pensado, esto ya tenía como un fin que era destruir, no sé si el ánimo, pero era destruir o evitar que esta obra continúe. Hay mucha gente que va a obrar, quizás no son cristianos, quizás van a juzgar tus caminos delante del Señor y van a obrar según los planes de Satanás. A Satanás no le gusta que tú estés estudiando tu Biblia, que tú estés viendo este video, que tú estés escuchando de su palabra, que tú estés cantando canciones que le agradan a Dios. A Satanás no le gusta y va a enviar distintas circunstancias y distintas personas para atacarte. Y muchas veces vamos a obrar según los planes de Satanás y tengamos cuidado, porque cuando nosotros nos burlamos o nos alegramos de algún error de nuestros hermanos o de alguna caída, nos estamos equivocando, porque nosotros tenemos que cuidar a nuestro hermano. Y versículo 9 para terminar dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ante la adversidad, ora. ¿Sí? Uno de las herramientas o de las armas de batalla que tú vas a poder utilizar contra este tipo de situaciones es tu oración. Y Nehemías te lo viene enseñando desde el capítulo 1. Ante cualquier adversidad, órale al Señor y pídele por estas personas que se están equivocando y pide también por lo que tú puedas estar sintiendo, que no caigas en algún error de querer juzgarlos o de querer atacarlos. Tengamos cuidado y primero también pidamos por nuestra actitud. Espero que el Señor esté obrando en ti y esté llamándote para que tú puedas actuar según su voluntad. En el área en el que podamos desarrollarnos, quizá ahorita no tenemos la iglesia en físico, pero tenemos distintos lugares en los que vamos a empezar a reunirnos.
ya tenemos una reunión los domingos por la noche, ya tenemos los devocionales diarios, y así se van a ir abriendo distintas reuniones, donde tú puedes invitar a tus amigos y es muy probable que más de uno de ellos se ría o se burle del tiempo en el que compartimos la palabra de Dios. Ora por esa persona. Estemos orando también por los que servimos, que no seamos burlados y no seamos desanimados, incluso desanimados por nosotros mismos. Chicos, estemos orando. La oración del justo puede mucho. Bien, en más de una oportunidad lo hemos conversado y como comentaba Ángela en el compartir del domingo, en la clase del domingo, todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer muchas veces van a ser inútiles porque hacemos solo lo que Dios nos pide. Busquemos hacer más. Busquemos agradar al Señor con nuestros actos. Espero que estén bien. Espero que sea Dios obrando en sus vidas, en el área en donde estén, en el colegio, en casa, en algún otro curso o incluso en alguna reunión con amigos. Que sea Dios siempre en ustedes. Y ante la adversidad o ante las burlas, que siga siendo Dios en sus actitudes y en sus oraciones. Que estén bien, chicos. Les mando un abrazo y ya nos estamos encontrando.